Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos de este ministerio Arca de Gracia. Soy el pastor Joel Díaz de la Paz y estoy aquí como cada noche de martes a viernes presentando la palabra de Dios, estudiando juntos el texto bíblico y saboreando las sagradas escrituras que nos hacen sabios para la salvación. Me ha inspirado en traerles un estudio que presenté en forma de seminario cuando visité una hermosa y bella iglesia en North Carolina este fin de semana pasado. Y estuve presentando este seminario y cómo me hubiera gustado tener más tiempo para explicarlo y disfrutarlo con los hermanos que tan ávidamente recibían la palabra. Y me propuse volver a repetir este estudio sobre el personaje de Pedro, que es el único, diría yo, de los discípulos que aparece en diversos episodios relacionados con Cristo. Y siempre vemos a Pedro aparecer y dar su opinión, hacer sus declaraciones de fe. Y es muy interesante estudiar el personaje de Pedro porque hace una simetría, un parecido muy casual, diría yo, con cualquiera de nosotros. Pedro es el prototipo de aprendiz de Cristo. El hombre que es completamente antagónico a la dulzura, a la belleza, a la pureza, a la serenidad del Maestro. Pero él quiere aprender y precisamente es un discípulo de Cristo y más tarde llega a ser uno de los apóstoles porque la primera condición del discípulo es que quiera aprender. Si ustedes analizan por arribita, sin profundizar mucho, las personas que Cristo escoge para que sean sus discípulos, no cualquier rabino o cualquier maestro de la ley hubiese escogido a estos hombres. Pero ¿por qué Cristo escogió personas con tantas desventajas morales, espirituales, trastornos de personalidad, como vemos en la mayoría de ellos? Porque aún así estaban dispuestos a aprender. Y el gran dilema de los creyentes contemporáneos es que una vez que se aprenden las formas de la iglesia donde conocieron el Evangelio, una vez que hacen una buena relación con el pastor, con la esposa del pastor, con los líderes de la iglesia, una vez que hacen ambiente eclesiástico en aquella congregación, cierran completamente su oído a la palabra de Dios, a la nueva luz, al escrito está, y la gente se acomodan y muchas veces estas congregaciones no representan lo que ellos esperan, lo que Cristo nos puede dar, lo que la palabra de Dios nos puede ofrecer, lo que la doctrina bíblica nos garantiza espiritualmente. Ninguna iglesia, ninguna denominación, ningún grupo, por agradable que sea y por amigable que sean, nos va a satisfacer la paz que solamente Cristo puede dar por medio del estudio y el conocimiento de su palabra, porque aquí es donde se aumenta la fe. Dice el texto bíblico, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que, si el camino cristiano, el camino espiritual, pudiera estar constantemente fertilizado, abonado por el texto bíblico, por la doctrina bíblica, entonces sí tiene sentido, tiene efectos sobrenaturales en nuestra vida y elementos cambiantes de nuestra personalidad que se ha degenerado por el pecado. Así que, querido, aquel seminario que di prácticamente
comprimido allá en North Carolina, he querido traerlo aquí para estudiarlo minuciosamente, despacio, el tiempo que nos tome, porque los buscadores, los que les gusta profundizar la palabra y descubrir nuevas luces, nuevas verdades, se van a complacer en estos estudios. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe al conocimiento de la palabra y que esta vez salgamos edificados con una nueva dimensión del amor de Jesús. Vamos a orar juntos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque ha terminado la semana de trabajo y hemos arribado a las horas del Santo Sábado. Después de la puesta de sol, han comenzado las horas del día santo, el día que tú separaste para que el mundo te respete y te recuerde como el creador y la máxima autoridad del universo. Te damos gracias por el sábado, porque la verdad es que en la semana trabajamos bastante y al llegar a estas horas nos sentimos en el reposo, en la paz de Cristo, y nuestra mente se pone en función de la alabanza, de la adoración y de quizá hacer algo por personas que necesitan de nuestro trabajo y de nuestra misión. Oramos también, Señor, por los enfermos y siempre presentamos a Dianita Pérez porque estamos esperando sanidad y restauración, porque ella tiene suficiente fe para creer en tus promesas, en tus maravillas, y sabemos que tú tienes grandes sorpresas para aquellos que invocan tu nombre. Oramos por los demás enfermos y necesitados que ya te hemos mencionado y reclamamos también, Señor, la paz de Cristo y la sabiduría para entender tu palabra y recibir esta enseñanza en nuestros corazones. Estoy orando por cada persona que está mirando este material de video, que puedan recibir de ti la luz necesaria para orientar sus vidas en el camino de la verdad. Hay tantas doctrinas falsas, tantas iglesias que confunden a los creyentes con sus prédicas carismáticas, que estamos reclamando la unción del Espíritu Santo para que la gente ponga su vista en el escrito está, en el así dice Jehová. Oramos, Señor, para que este momento sea de bendición para todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hay una frase que Cristo dice cuando está en el desierto, y a mí me gusta repetirla porque es una frase célebre. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra es tan contundente, es tan importante. Nosotros vivimos de las palabras que salen de la boca de Dios. ¿Qué caso tiene que yo declare? ¿Qué caso tiene que yo decrete? No hay en mí ningún poder, no hay en mí ninguna autoridad. Yo no puedo decretar nada, yo no puedo declarar nada, porque el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor sí decreta, el Señor sí declara. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Nuestra fe, nuestra creencia en Dios nos garantiza tener una vida espiritual sosegada, calmada, equilibrada, porque fe es igual a confianza, fe es igual a caminar seguros de que el Señor va adelante por nosotros. Hay un texto que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis seguros, estaréis tranquilos. Así que la fe en Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, nos da una vida de paz, de serenidad y de conformidad, porque Él va peleando por nosotros. Ahora, si mi vista yo la pongo en el hombre, en el predicador, en el pastor, en el obispo, o como quieras llamarle, voy a salir decepcionado, frustrado, entristecido, avergonzado, porque el hombre cambia, el hombre se mueve, el hombre es
inestable. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Unos han querido venir, otros no quieren venir. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. El tema central de estas pláticas y de este seminario que estamos desarrollando es identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y hacia dónde voy? La identidad. ¿Por qué nos llevamos tremendas sorpresas de hombres morales, decentes, maestros, gobernantes, pastores, ministros, obispos, curas, sacerdotes, personal eclesiástico, personal gubernamental, personal educacional, gente de alto calibre estudiantil, han cometido todo tipo de perversiones, de pecados, de miserias? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque el Señor nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Muchos, aunque moralmente tienen 10 para aparecer delante de la sociedad, espiritualmente están en bancarrota. Y el hombre que es natural, el hombre que es nada espiritual, no puede discernir las cosas espirituales. ¿Qué es lo que sucede cuando personas encumbradas, personas honestas, aparentemente cometieron perversidades, cometieron todo tipo de prevaricación? Bueno, es que es una tendencia natural. Somos seres pecaminosos, pero Dios nos ama y nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Cuando la gente no tiene identidad, cuando la gente no conoce que hay un Dios que nos ama, que nos provee, que nos transforma, mediante una colaboración del hombre. El hombre tiene que colaborar con Dios en el proceso de transformación. Hay un texto muy interesante en Romanos 12:2 que dice: transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que tu entendimiento, tu conocimiento, no importa de dónde vienes, qué filosofía traes, qué religión practicaste, tienes que estarte renovando en el conocimiento de Dios. Hay que estar estudiando la Biblia, abriéndole el corazón al Señor cada día para que su palabra vaya transformando nuestros corazones, vaya regenerando, vaya remodelando todo por dentro. Dice Romanos 12:2, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Así que el hombre tiene que participar. El hombre tiene que colaborar con Dios para que Dios pueda trabajar en él y hacer de cada uno de nosotros una nueva criatura. Hay otro texto que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, sí es un prefijo de condicionalidad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Miren, este versículo que estamos estudiando, que ayer usamos solamente un pedacito, está en Primera de Pedro 2:9. Voy a leer el versículo completo. Primera de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que el versículo está completo. O sea, primeramente el Señor te devuelve la identidad. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, funciones, nación santa, características, idoneidad,
pueblo adquirido por Dios, un pueblo que ha sido adquirido por Dios. ¿Para qué? Ahora viene el propósito. Mira que se habla del propósito. Dios nos llama con un propósito. Dios nos ha rescatado del mundo con un propósito, y a veces les predicamos a la gente, le decimos, tienes que investigar, tienes que indagar cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Bueno, aquí está el propósito. Dice el propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, los ángeles quisieran predicarle al pecador. Por esta misión Dios la ha encomendado a la iglesia. Vosotros sois un linaje escogido. ¿Quién nos escogió? El Señor. Vinimos. Hay otro texto por ahí que dice, somos llamados, elegidos y fieles. Es un proceso. Llamados, cuando venimos, Él nos elige y nos convierte en personas fieles por medio de su Espíritu Santo. Llamados, elegidos y fieles. Ahora dice, vosotros sois linaje escogido. Es lo mismo. Escogido para ser un real sacerdocio y una nación santa. Dice el Señor en otro texto, en Isaías, yo soy santo, sed santos porque yo soy santo. O sea, ese crecimiento constante, ese estudio de la Biblia, esa perseverancia en la oración, esa búsqueda de lo espiritual, es un proceso de crecimiento que también se le llama proceso de santidad o de santificación. Dice el Señor, sean santos porque yo soy santo. Para nosotros representar a nuestro Dios debemos andar en santidad, debemos andar en limpieza de corazón. Y es muy difícil, porque constantemente nuestras tendencias aceptan las tentaciones, las sugestiones del enemigo. Es una lucha tremenda, es un conflicto entre el bien y el mal que cada creyente tiene que perseverar en él hasta que Cristo venga. Va a ser una batalla campal. Hay una cita muy interesante, un pensamiento que alguien dijo: cada quien tendrá que sostener un violento combate para triunfar sobre el pecado en su propio corazón. Un violento combate. O sea, te van a asaltar constantemente tentaciones que son compatibles contigo. Las tentaciones tuyas o las caídas tuyas a mí me pueden dar risa. Porque no soy yo. Porque las tentaciones que Satanás te está poniendo están estudiadas, están preparadas y están personalizadas para ti. Si tú te enteras de las tentaciones y de las caídas mías, te daría risa porque están preparadas para mí, no para ti. Quiere decir que cada quien tendrá que sostener una lucha sangrienta para triunfar sobre el pecado en su propio corazón. Esa lucha sangrienta se lleva a cabo con Dios, orando al Señor, clamando al Señor, pidiendo ayuda, leyendo la Biblia, purificando la mente, renovando la mente. Porque dice el texto que vosotros sois, te están dando un carnet, una identidad. Vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido por Dios para que, dice el versículo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó. Y nosotros venimos si queremos. Nosotros aceptamos, pero Él nos llamó. Él nos llamó. Él cumplió con preparar el plan de redención y nos llamó. Hermano, oye esto. Este versículo dice que somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios. O sea, Él nos adquirió
con su sangre en la cruz del Calvario nos recuperó de las garras de Satanás. Ahora, somos llamados para anunciar, somos llamados para predicar, somos llamados para servicio. Yo conozco muchas personas, y yo mismo he sido uno de ellos, que llevan años en la iglesia. Están dispuestos a morir por su iglesia. Y digo esto exagerando un poco, ¿no? Por la iglesia nadie va a morir. Cuando llegue la apretura, si no es por Cristo, no vas a morir nada. Te vas a acobardar y vas a correr. Pero bueno, esta gente está dispuesta a lo que sea por su iglesia. Discuten, no le puedes mencionar ningún tema bíblico porque es como si lo ofendieras. Esta gente nunca en su vida le han predicado a una persona hasta llevarlo a Cristo y acompañarlo a las aguas bautismales. Para estas personas, para este tipo de creyentes, la iglesia es su identidad. La iglesia es su círculo de amistades. La iglesia es su lugar favorito. Las ropas se la compran para la iglesia. Y el carro lo lavan para llevarlo bonito a la iglesia. Y enseñan a los hijos a portarse bien en la iglesia. Y todo gira en torno a la iglesia, pero nunca han hecho nada por Cristo. O sea, esto es una falsa identidad. Y de estos hay un refrán en Cuba que se dice: de estos Marcos Pérez hay muchos en Buenavista. Un barrio que hay ahí en La Habana. Porque Marcos Pérez es un nombre muy común. Bueno, este tipo de creyente abunda en todas las denominaciones. Gente que nunca han hecho nada por el Señor. Sencillamente van a la iglesia. Se sientan ahí y esta es la iglesia verdadera. Y la iglesia esa que está ahí enfrente, están equivocados, están confundidos, están perdidos. Ellos no tienen propósito. El propósito de ser un linaje escogido, el propósito de ser un real sacerdocio, el propósito de ser una nación santa, una nación dedicada a Dios, comprometida con Dios. Eso es una nación santa, eso es una iglesia santa. El propósito de ser un pueblo adquirido por Dios, comprado con la sangre de Cristo, es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. ¿Cuánto tiempo pasas texteando a personas y hablándole de Cristo? O haciendo llamadas para invitar a personas a conocer del Señor. O invitarlos a la iglesia, al menos. ¿Cuánto tiempo pasas visitando gente necesitada que está cerca de ti, que tú conoces y que nada más que una palabra de ánimo, nada más que una oración que le lleves, ya es bastante? No lo haces, no lo pueden hacer porque están estigmatizados. Se ha hecho una especie de cápsula de religiosidad que le parece que están bien desde el punto de vista conductual, no desde el punto de vista espiritual. Bueno, si tú eres una persona que respetas la iglesia y respetas al pastor y crees en Dios y te mantienes casado con una sola mujer o casada con un solo esposo, y si tú eres una persona que no le haces daño a nadie y que le das un plato de comida a cualquiera, que es lo que siempre dicen, si tú eres de esas personas que ayuda al que necesite, pero bueno, yo no sé quién es, ni tú mismo lo conoces. O sea, es un andamiaje falso. Y el propósito de estas pláticas es conversar sobre tu fe, sobre tu condición, sobre quién realmente eres, cuál es tu verdadera identidad. ¿Eres un cristiano porque conoces a Cristo y porque lo amas
o eres un cristiano porque vas a la iglesia. Eres un cristiano porque tienes una Biblia. Nuestra identidad es lo que Dios nos ha dado después que nos rescató. A ver, el versículo que sigue, el versículo 10, da un tema, no lo voy a estudiar hoy, lo voy a presentar el martes, que es cuando voy a Pero miren lo que dice el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, en otro tiempo no eras pueblo. En otro tiempo no eras nada. Pero ahora eres pueblo de Dios. ¿Por qué eres pueblo de Dios? Porque Él te escogió. Linaje escogido. Te escogió para que seas un real sacerdocio, para que seas un predicador, para que tú presentes la palabra de Dios. Hermano, nosotros somos personas de bajísima cultura, podemos ser personas de poca educación, pero cuando tomamos los oráculos de Dios en nuestra boca, cuando nosotros interiorizamos el texto bíblico, cuando nosotros podemos discernir la realidad del Evangelio de Jesucristo, tenemos un lenguaje celestial, tenemos una palabra muy poderosa en nuestra boca. Nosotros podemos, en el nombre de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo y usados por el Espíritu de Dios, podemos sanar enfermos, podemos echar fuera demonios, podemos resucitar muertos, porque no es nuestro poder, es el poder de Dios. Pero tenemos que funcionar en la vida cristiana de acuerdo al plan de Dios. Dios nos escogió, quiere que seamos predicadores, sacerdotes, quiere que seamos gente santa. O sea, es una decisión que tienes que tomar. Es una decisión que tengo que tomar. Yo quiero ser una persona santa, un hombre santo de Dios. Y eso implica sumergirme en el proceso de la santificación. El proceso de la santificación es igual al proceso de crecimiento cristiano. El crecimiento cristiano viene con el conocimiento bíblico. No hay un crecimiento cristiano sin un conocimiento bíblico sistemático. Es un mecanismo. Y al leer la palabra de Dios, quedo impresionado, quedo ganado por ese mensaje y esto me mueve a la oración. Hay personas que pueden hasta orar, pero no pasan tiempo leyendo la Biblia. Y si tú notas, cada vez que le piden que ore, ya sea en público, en la iglesia o en la familia, siempre dice la misma oración. Esta oración no se renueva, no cambia, no crece porque no tiene un sustento teológico, no recibe nuevas verdades, no recibe nuevos mensajes. La Biblia es una fuente inagotable. Aunque tú la hayas leído muchas veces, cada vez que repitas porciones bíblicas, te va a dar la impresión que nunca antes lo habías leído. Y sí lo leíste, pero es que el Señor te quiere dar otra luz. ¿Cuál es la tarea del cristiano? La tarea del creyente: estudiar, escudriñar las Escrituras. En este trabajo, en este proceso, viene el crecimiento cristiano, aumenta la fe y nos acercamos más al lenguaje divino, al lenguaje de Dios. Entonces, quedándonos con el versículo 9 de 1 de Pedro 2:9, vamos a recapitularlo para cerrar este mensaje. ¿Cuál es el propósito del mensaje de esta noche? Reconocer nuestra identidad. Yo no soy lo que la gente dice que soy. Yo no soy lo que la gente dice que yo fui. Hay mucha gente que tiene una memoria tremenda y te conocen del pasado, cuando tú estabas en Cristo, cuando andabas loquito o loquita, y esa gente quedan por ahí como emisarios de Satanás para recordarle a la nueva generación quién tú eras. Sin embargo, este versículo nos devuelve la identidad, nos aclara la mente y nos dice
tácitamente, vosotros sois ahora, después que fuimos comprados con la sangre de Cristo, vosotros sois un linaje escogido, un real sacerdocio, identidad, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso tú eres. Si tú no crees esto, te vas a comportar como esa historia que hay por ahí, muy interesante, que se repite mucho, de aquel hombre aquel campesino, aquel montañés, que se encontró en algún lugar un huevo de águila y no sabiendo qué era realmente, más o menos así dice la historia, se lo puso a las gallinas para que lo incubaran, y al cabo del tiempo no había ido más por el gallinero y vio un pajarraco bastante raro tratando de caminar detrás de la gallina. Bueno, la historia es que era un águila criada por gallinas. ¿Qué hacía el águila esta criada por gallinas? No sé si esta historia alguien se la inventó o si fue real, pero el águila picoteaba en el piso como una gallina, raspaba la tierra buscando gusanillos como una gallina, hasta que este montañés, este campesino, llevó el águila y la tiró desde una montaña bien alta y la hizo comportarse como águila. Bueno, la ilustración me gusta muchísimo porque mientras no descubres tu identidad, mientras no reconoces quién eres para Dios, cuánto vales para Dios, te vas a estar comportando como una gallina. Vas a estar en chismes, en pecadillos, en problemas metidos, con vicios, con comportamiento errático, haciendo papelones o papelazos, porque no has descubierto tu identidad, no he descubierto mi identidad. ¿Quién no ha pasado por ese proceso? Todos hemos perdido la identidad en algún momento, pero en la Biblia, en la palabra de Dios, en 1 de Pedro 2:9, se nos recuerda que nosotros somos un linaje escogido para ser un real sacerdocio, para ser una nación santa, con lo que tengo que colaborar y participar con Dios en el proceso de la santidad, y somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Anunciar. Si tú eres de esos creyentes, de esos cristianos que vas de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, y no haces nada por el prójimo, no haces nada por el necesitado, no impactas la comunidad donde tú vives con la palabra de Dios, no sales a tocar puertas, hermano, ponte pilas porque estás fuera de contexto. Si te identificas como un soldado de Cristo, sal a pelear, sal a buscar almas para el Señor. Se le llama al ministerio de Cristo la pasión de Cristo porque en el relato bíblico del Nuevo Testamento narrado por los 4 evangelistas, nunca se ve a Cristo tomando vacaciones. Nunca se ve a Cristo en una hamaca a la orilla de la playa del mar de Galilea. Cristo todo el tiempo está predicando, todo el tiempo está exhortando, todo el tiempo está sanando, haciendo milagros, trabajando por el prójimo. ¿Qué clase de cristiano eres que solamente vas a la iglesia? Y yo te digo, hay iglesias que tienen servicios todos los días de la semana. Y hay personas que no se pierden un culto, un servicio para hombres, servicio para damas, noche de jóvenes, noche de oración, noche de aquí, noche de allá. Y estas personas a veces pasan todo el tiempo en la iglesia. He oído quejas de parejas de matrimonios no creyentes que se quejan que su pareja, su esposa o su esposo se la pasa metido en la iglesia y no está en la casa. Porque en cada una de estas noches pasan el platillo de las ofrendas. Y si tú puedes recoger ofrendas todas las noches y tener casi toda la iglesia todas las noches, la entrada de dinero es altísima. Y esto es una realidad. Hay muchos ministros, muchos pastores que están siempre persiguiendo cómo tener la gente. Pero eso no es relación con Dios.
Eso no es comunión con Dios. Mira, no vayas a la iglesia. Quédate en la casa. Abre la Biblia. Ora para que Dios te arroje luz. Dios te dirija. Para que tú seas lleno del Espíritu Santo. Para que entiendas cuál es tu identidad. Después, ve a la iglesia. Y siempre estoy arengando y llamando la atención a las personas que se creen que porque en su iglesia se pregona la verdad, ellos están en la verdad. La iglesia puede estar en la verdad. Las doctrinas de la iglesia pueden ser verdaderas. Pero si tú eres de estos que estás en casa y que solo vas a la iglesia en el momento que te llegue el culto y vas a la iglesia a cantar, a alabar y a ponerte tu ropa bonita, estás fuera de contexto. Dice, vosotros sois un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar, no para quedarte en la casa, no para chismear, no para polemizar. Somos llamados para anunciar, para predicar. Si no estás haciendo eso, no estás en el juego. Estás sentado en la banca. Estás ahí mirando como los demás juegan, pero tú no participas. Hermano, Dios nos está aclarando la mente y nos está devolviendo nuestra identidad. Somos gente muy especiales para Dios. La gente no sabe nada de ti ni de mí. El que sabe es Dios. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quisimos venir y mediante el estudio de la Biblia estamos renovando el entendimiento. Estamos diciéndole que sí a Dios todos los días. Siempre digo, cuando he conversado con algunas parejas, te paraste en el altar y dijiste sí. Pero realmente sí hay que decirlo todos los días. Él tiene que decir sí todos los días, ella tiene que decir sí todos los días para que eso marche bien. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, lo aceptamos un día y públicamente bajamos a las aguas bautismales y fuimos sumergidos en las aguas bautismales. Pero al día siguiente hay que invocar el nombre del Señor. Al día siguiente hay que confesar los pecados. Al día siguiente hay que estudiar la Biblia. Hay que profundizar en la palabra de Dios para conocer cuál es la voluntad de Dios. Tú no puedes saber cuál es la voluntad de Dios porque el pastor te va a decir una palabra. Pastor, dígame una palabra. ¿No tiene una palabra para mí? Pastora, ¿tiene una palabra para mí? Hermano, la palabra para ti está en la Biblia. Léela, búsquela, investiga, profundiza, ora. Si tú oras y te humillas, Dios te va a dar luz. Dice el Señor, el que a mí viene, no le echo fuera. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir estudiando y disfrutando este personaje de Pedro. Estamos leyendo un mensaje que Pedro le manda a la iglesia. Después que Pedro está curadito, es un ministro, es un pastor y un hombre de Dios, un apóstol. Pero vamos a pasar por varias escenas de la vida de Pedro que te van a sorprender, pero de ahí Dios sacó un apóstol. De ti y de mí, Dios también quiere sacar algo grande. Yo estoy dispuesto, espero que tú también. Vamos a orar para despedir este espacio. Señor, te agradecemos por la palabra que hemos estudiado esta noche y porque descubrimos nuestra verdadera identidad. No le pertenecemos a una iglesia, no le pertenecemos a un pastor, ni necesitamos ninguna cobertura de nadie, porque somos hijos tuyos. Somos un linaje escogido, somos gente destinada a pregonar las buenas nuevas de salvación y el Espíritu Santo es quien nos va a usar. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice cada persona que ha escuchado este mensaje y danos tu bendición en el descanso de esta noche, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos el martes, pero mañana voy a estar predicando desde mi iglesia y también vamos a poner el mensaje en Facebook. Que la paz de Dios sea contigo. Chao, nos vemos el próximo martes.